Continuamos aquí en el programa y seguimos hablando de ese episodio que se registró el 24 de julio allí en uno de los hogares del INAU, de Internación de Adolescentes por Orden de la Justicia, el hogar Ceprili. Nos está acompañando en estos momentos Carlos Salaverry, que es secretario general del Sindicato de Funcionarios. Hablábamos un poco fuera de cámaras de una de las polémicas que hay sobre lo que sucedió. ¿Por qué había, en el momento que se genera ese episodio, tantos funcionarios dentro del hogar? El tema es que en realidad es un predio que tiene 3 servicios, con distinto nombre, ¿no? Ese día estaba planificado un movimiento importante de jóvenes hacia otros servicios fuera de ahí. Luego hay en la tarde un incidente en el propio Ceprili, pero en otro módulo, que es un intento de fuga de 6 jóvenes que lastiman a 4 trabajadores. Todo ese turno, por este episodio de la fuga, como es una situación irregular, tienen que generar una investigación administrativa y se tenían que quedar a declarar. Y luego llega el turno de la noche y entra otro turno. Entonces se dio la conjunción de 2 turnos de un mismo centro, más todo el personal vinculado al tema de seguridad y traslados que estaba involucrado en el operativo de traslado de jóvenes. No había una asamblea, porque en algún momento se dijo que había una asamblea en ese momento allí. No, lo que dicen que fue una asamblea fue 1 hora y media antes del episodio que quedó registrado, que se hizo público, que afectó a un grupo muy reducido de trabajadores, que fueron 8, que eran los que tenían que trabajar en ese nivel, que reclamaban condiciones de seguridad para entrar, porque se sabía que esos jóvenes estaban armados. Y fue una reunión de unos 15 minutos para establecer las condiciones, que básicamente era que se hiciera una requisa, que se equilibrara en términos de género ese turno, porque había más mujeres que hombres, y alguna otra cuestión más, que era lo que se estaba conversando en la reunión entre la dirección del centro y la representación sindical, con la participación de Joselo, en el momento que se desatan estos episodios, ¿no? ¿Por eso estaba José López en ese momento ahí también? Había ido precisamente a hablar con la dirección para reclamar de alguna manera que se establecieran esas garantías mínimas a la seguridad para poder desarrollar las labores ahí. Y bueno, eso es lo que implica el número. Es una situación atípica. En general, en un turno hay 7 u 8 personas en cada módulo, a veces menos, 5 o 6. Pero ese día, como se quedó el turno anterior, estaba el turno entrante y estaba todo el personal de traslado, inclusive de los hogares aledaños sale gente a apoyar, porque es lo que hay que hacer cuando hay una situación. Uno no sabe bien qué está pasando, lo que sabe que hay una situación de desorden, y todo el que está presente tiene que ir al lugar a apoyar en lo que pueda, ¿no? Te iba a preguntar eso, porque se ha dicho que no existe protocolo para actuar ante este tipo de situaciones. Sin embargo, este tipo de situaciones deben ser moneda corriente, por decirlo de alguna forma, en estos centros de internación. ¿Cómo no puede haber un protocolo que marque qué es lo que hay que hacer? No hay. Hay un protocolo de seguridad, pero refiere básicamente a todo lo que es la revisión, o requisa tanto de los jóvenes como de las visitas, qué tipo de objetos están permitidos, qué tipo de objetos están prohibidos. El protocolo de seguridad refiere básicamente a eso, no a los procedimientos, por ejemplo, de una reducción, no especifica pasos o la actuación, no regula la actuación. Ni cuántos funcionarios, ni de qué forma de reducción del adolescente en ese momento se tiene que hacer. ¿Nunca existió un protocolo? No, ha habido intentos. El último que nosotros recordamos que se trabajó con bastante seriedad fue en la época de la gerencia de Arresum, que hay un borrador que detalla bastante condiciones y momentos para la intervención, pero básicamente en general se opera con criterios, algunos basados en normas internacionales. Por ejemplo, cuando se hace uso de la fuerza, la reducción se considera que es el uso de la fuerza. En un intento de evasión, en un intento de autoagresión o en una autoagresión,
en una agresión a terceros, ya sea otro interno o un funcionario, o cuando se ataca la infraestructura, el edificio, las aberturas, las puertas, las cerraduras, etc. Ahí hay, de alguna manera está permitido el uso de la fuerza, y el tema de la reducción es un tema que trasciende al INAU, lo hace también la policía, consiste en poner a la persona que está descontrolada o desacatada en ese momento boca abajo en el piso, esposarla a la espalda y engrilletarle los pies. Una de las cosas que generó polémica en todo este episodio es que el propio presidente del sindicato, compañero tuyo en la directiva, José Lo López, dijo, normalmente se actúa así. Después como que echó un poco para atrás en esos primeros dichos. ¿Se actúa así normalmente? Sí, es decir, sacando el tema del número, que es una situación que en general no se da, la reducción es así. Y a su vez es mejor que haya más personas, porque si tiene que acometer esa tarea pocas personas, el uso de la fuerza se incrementa. Si yo tengo que de alguna manera poner boca abajo por la fuerza a un joven y lo tengo que hacer yo solo, obviamente se tiene que hacer una llave y es un proceso en el que hay más riesgo de lesiones. Sin embargo, si lo agarran entre 3 o 4, lo bajan como se ve ahí, y lo reducen. Entonces, ¿para ustedes existió o no existió un uso excesivo de la fuerza? No. Lo que hay, y nosotros, el tema es que conocimos las imágenes como el resto de la población a través de la televisión, y en una primera impresión, porque cabe aclarar, Joselo no estaba en el momento del inicio, Joselo llega en la grabación que publica el diario El Observador, que dura 9 minutos, clarificadora en ese sentido. Joselo ingresa en el minuto 3 con 47 segundos al lugar, cuando ya prácticamente estaba todo resuelto, no presencia la primera parte. Y esa escena, cada vez que hay un episodio de ese tipo, es lo que uno ve cuando hay una reducción, ¿no? Se observa igual un funcionario que tiene unos puntapiés a alguien que ya está reducido en el piso. Por eso es lo que nosotros condenamos categóricamente. Una vez que después se puede ver detalladamente y muchas veces la imagen, se identifica claramente a un trabajador. ¿Ustedes saben quién es? Sí, ya está identificado. Y obviamente nosotros no vamos a defender a ese trabajador, condenamos esa actitud, está totalmente fuera de lugar. Una reducción es un procedimiento permitido, eso no tiene nada que ver con una reducción, es una agresión absolutamente injustificada a 2 jóvenes que están ya reducidos. Por lo tanto, nosotros condenamos esa acción. Ahora, tomamos conocimiento luego de un análisis detallado de la imagen. En el primer vistazo que se le da, es un movimiento de mucha gente y no lo podés detectar. Entonces, no es que haya habido de parte nuestra un cambio de posición. Nosotros, en la medida que lo detectamos y comprobamos que había esa situación, la repudiamos inmediatamente. En una primera instancia, lo que José lo expresó fue una visión más común desde lo que uno ve en el lugar. Es decir, yo cuando entré estaban todos en el piso, boca abajo, se da esa situación con el extinguidor, que también forma parte más o menos de lo que gritan fuego, sale uno corriendo a buscar el extinguidor. En algún momento se dijo que el extinguidor se había utilizado para sacar a un adolescente que estaba dentro de las celdas allí. Había varios, porque lo que hay que entender de esto es el episodio que se ve mucho más claro en la grabación, que es más larga, de 9 minutos, de toda la operativa. Es decir, hay 2 jóvenes que salen de su celda rompiendo el candado y van directo a la tapa de una cámara, que la abren con una punta que se las dan desde la celda del enfrente. Luego el que está de pantalones largos se la guarda, por lo tanto no es cierto que estaba desarmado, estaba armado ese joven, porque de lo que se desprende después es de un caño, no de la punta, antes de que entren los funcionarios. Y se ve en la filmación de que con los cascotes de la tapa rota, que es hormigón, empiezan a darle a los candados de las rejas para abrirlo.
cuando uno entra no sabe si están abiertas o no están abiertas. Y muchas veces sucede, es una maniobra, ellos tienen varias técnicas de vulnerar la seguridad. Una de las maniobras típicas es generar un pequeño desacato con pocos para que entren. Habitualmente ahí tendría que haber 6, 7 personas, a reducir esos 2, y si los otros ya están liberados y armados, salen todos juntos, ganan en un número, reducen a los funcionarios y se van. Una fuga. Entonces, frente a esa eventualidad, quedó abortada precisamente por el impacto del número. Es decir, ellos se ve bien claro que cuando vienen los primeros trabajadores y se ponen en la reja, tienen una actitud bastante desafiante. Cuando el número crece, dan paso atrás y como que se entregan. Carlos, en estas últimas horas se ha conocido la fuga de 3 adolescentes internados. Antenoche. ¿Cómo se explica eso? Porque quien lo ve fríamente puede decir, bueno, los propios funcionarios ante todo este episodio que está pasando, los dejaron ir. Esa puede ser una de las versiones a tener en cuenta. La otra es, bueno, cómo en un lugar como con lo que pasó y que está bajo la lupa, no se toman otros controles para que no pase esto pocas horas después. En realidad en este servicio ya hace un mes largo que está habiendo distintos tipos de situaciones irregulares, muchas agresiones a trabajadores, muchos intentos de fuga, pelea entre internos, y bueno, esto entra dentro de esa problema que hay de gestión del centro. Tan es así que ya la comisión delegada había resuelto una intervención con un grupo de apoyo a la gestión del equipo de dirección de ese centro. Y bueno, sí, lo de la fuga se está investigando y lo mejor en ese caso es esperar a la investigación de urgencia. Tú me decías, la persona esa que tira un golpe en el piso, una patada a quien está en el piso, ya está identificado, nosotros no lo vamos a apoyar. ¿Cómo que quiere decir no lo vamos a apoyar? Que el sindicato no va a patrocinar su defensa y el sindicato, si es afiliado, lo va a sancionar. Va a tomar una medida disciplinaria porque no es una conducta que el movimiento sindical respalde, por lo tanto, que es contraria a lo que son los principios del movimiento sindical. Por lo tanto, se tiene que tomar alguna medida disciplinaria con quien comete ese tipo de falta, ¿no? Más allá de que las que les toque a nivel administrativo o a nivel judicial, ¿no? Representantes de lo que es el Comité Coordinador de Defensa de los Derechos del Niño en Uruguay, dice, este tipo de episodios se han dado a lo largo de mucho tiempo dentro del INAU. Se critica duramente el papel del sindicato, el papel de los propios funcionarios, allí no se rehabilita a nadie, existen torturas. ¿Cómo ven ustedes todas esas denuncias que caen sobre el trabajo que ustedes hacen? En primer lugar, toda denuncia de una situación irregular tiene que ser investigada. Y por lo tanto, en el marco de esa investigación, con garantía para todas las partes, surgirán las pruebas de todas esas afirmaciones. INAU y el CIRPA en particular debe ser el organismo público más investigado, tanto en la parte administrativa como por la justicia. Y de todas esa montaña de denuncias a lo largo de todo el tiempo, porque el tema de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, tortura, etcétera, etcétera, no es de ahora, es constante en el sistema. Es muy poco lo que se ha logrado demostrar. Y de hecho hay un solo procesado y no es por tortura, es por abuso de autoridad, que es un delito mucho menor. Luego de un caso muy sonado y mediático que se sostuvo una campaña de medio año. Lo único que la justicia pudo reunir fueron elementos para ese procesamiento, ¿no? Es un grupo de trabajadores, son 7, 1 con prisión, 2 con prisión domiciliaria y permiso para trabajar por 90 días y el resto sin prisión, por el delito de abuso de autoridad y algunos conexos. Entonces, nosotros lo que decimos es, todo lo que haya para denunciar, que se denuncie en los ámbitos que corresponda, que se investigue y bueno, si hay alguien que incurre en ese tipo de práctica, nosotros la condenamos. Lo que nosotros, desde nuestro lugar como organización, no aceptamos es que se prejuzgue o se estigmatice al trabajador de INAU. Es decir, nosotros
todos los días tenemos que salir a demostrar la inocencia. Está invertida la situación, es decir, hay un principio que es el principio de inocencia que dice todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de los trabajadores del INAU, todo el día tenemos que estar demostrando que somos inocentes. Carlos, se dice que el INAU bajó requisitos para el ingreso de funcionarios, de exigencias, y que el sindicato fue parte de esos tribunales, donde teniendo la escuela terminada ya se podía ser funcionario del INAU para manejar este tipo de situaciones tan delicadas. Sí. El sindicato participa en todos los tribunales de todos los llamados de los últimos 7 años. Y ha habido muchos llamados con distintas exigencias. Y para todos los cargos. Es decir, participamos en ese como participamos en el de los profesionales y en cualquier otro que ha habido. Y no creemos que haya nada malo en sí. Las bases además las fija la administración, no las fija el sindicato, ¿no? Contame un análisis final de todo esto que están viviendo. Bueno, el final está abierto todavía. Nosotros obviamente entendemos de que hay una lucha planteada, de un sector de la administración tiene un planteo de liquidar al sindicato o una acción tendiente a liquidar al sindicato. ¿A quién identificás? La presidenta de la comisión delegada, la señora Fulco, claramente desde que ingresó ha tomado una serie de medidas que nosotros le hemos ido a plantear que no correspondía, es decir, que se salteaba la negociación colectiva. ¿Qué tipo de medidas son concretamente? Por ejemplo, resoluciones que afectan a condiciones de trabajo, a cargas horarias, una sucesión de acciones de la administración que unilateralmente la hacía la administración cuando la ley obliga que cuando se va a modificar condiciones de trabajo, horarios, el tema de la salud ocupacional, es materia de negociación colectiva y tiene que ser resultado de por lo menos un ámbito de negociación. No necesariamente tiene que haber acuerdo, pero no puede la administración unilateralmente modificar eso sin pasar por esa instancia. Y sin embargo, venían como con una topadora, nosotros le señalamos ese aspecto, creemos que eso incide mucho en esta situación como está planteada, ¿no? Porque como que falta, desde parte de la administración, falta como cultura de la negociación colectiva. Se piensa que esto es un cuartel de ordeno y mando y hago y deshago, y no es así. Y bueno, y esto último, que obviamente no es casual, la difusión del video, la edición que tiene el video y el guión con el que se arma. Es una mentira de que el número de trabajadores que está ahí presente estuviera de asamblea. Es una mentira de que no atendían a esos jóvenes por estar en una asamblea, porque esos jóvenes durante todo el día recibieron el desayuno, el almuerzo, la merienda, la medicación. Había sí una situación de riesgo que quedó muy claro que no era un invento. Y la versión oficial es como que eran pobres niños que estaban aburridos de que no lo atendieran porque estaban de asamblea y después viene la asamblea y le pega un patotazo con prácticamente José López que lo traen en anda. Cuando José lo entra mucho después. Entonces toda esa presentación y ese impacto que se quiso generar precisamente para perjudicar no solo a la figura de José, sino al sindicato, es parte de una estrategia. ¿Creen que está Fulco detrás de esa movida? Estamos seguros, no creemos, estamos convencidos. Y hay un hecho bastante revelador en ese sentido. Todo el mundo se pregunta cómo se filtraron esas imágenes. Nosotros no tenemos duda. Y ayer hay un episodio que es confirmatorio. Los mismos dos medios, el diario El Observador y Canal 10, el informativo del Canal 10, reciben la noticia falsa dada por la señora Fulco de que los 3 fugados eran jóvenes que tenían que declarar por estos episodios, tratando de tender un manto de duda como que se les facilitó la evasión para que no declararan o algo así, y obviamente nuevamente golpear al sindicato. Los medios finalmente chequearon la información y vieron que eso era falso y dijeron cuál era la fuente, y la fuente era la señora Fulco. Entonces, justo los mismos 2 medios que obtuvieron las imágenes recibían esta noticia falsa
desde esa fuente. Para mí es clarísimo y no aporta mucho tampoco eso, ¿no? Carlos, gracias por haber venido. Es un tema polémico, se va a seguir hablando, seguramente lo seguiremos conversando aquí en el programa. Bueno, escuchando las campanas de este hecho que se ha generado. Gracias por venir. Gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa, después vamos a recibir al presidente de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Están negociando con el CODICEN, a reunión mañana, están hablando del tema presupuesto y lo que serán los ajustes de salarios, y el viernes con el Ministerio de Trabajo. Ya regresamos.